Buenas, este video es para la materia de Psicología General de la Universidad Metodista de Costa Rica, para la profesora Janet Aguilar. El tema a tratar es ideología, sujeción, alienación y autenticidad. Para este trabajo se hizo un afiche y este video que estamos haciendo en este momento. Voy a tratar de poner el afiche en los comentarios, voy a ver si me funciona, y lo voy a poner en este momento acá. Bueno, como lo puse en el afiche, la idea general de es mostrar que existe un concepto de ideología que quizá está un poco sesgada. Yo misma lo tenía. Cuando uno escucha hablar sobre ideologías, uno piensa que siempre es malo, pero al fin y al cabo resulta que nuestra realidad, nuestra cosmovisión está formada por ideologías, ya que nuestra realidad es conformada por lo que nosotros tenemos en nuestro entorno, nuestras costumbres, la crianza, además de lo que vivimos nosotros como personas y la manera en que nosotros interpretamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Voy a iniciar hablando de 3 conceptos sobre ideología que recogí en algunas fuentes. El primero es de un hombre que es politólogo y sociólogo. El concepto de ideología desde el punto de vista del politólogo es sistema de ideas que le dan cohesión a un grupo político. Este sostiene que cuando una ideología es inyectada con dinero y con poder político, entonces esa ideología se llega a imponer. También desde el punto de vista de la psicología, dice que se perciben modelos de la realidad, que nosotros percibimos modelos de la realidad, pero que no todas las personas tienen la misma realidad. Mi realidad va a ser diferente a las de las demás personas. Entonces, no se puede decir que hay una realidad o una verdad absoluta, sino que van a haber modelos. Este hombre, psicólogo, apunta que la ideología es un conjunto de ideas, creencias y formas de sentir normalizadas y estructuradas que dan una visión de la realidad social. Además, él agrega que estas conforman lo que es nuestra cosmovisión, o sea que nuestra cosmovisión va a ser un conjunto de ideologías. Marx, desde el punto de vista de la filosofía, decía que una ideología es un conjunto de creencias y representaciones distorsionadas que producen una visión deformada y deformante de la realidad, cuyo objetivo es justificar determinadas situaciones presentándolas como naturales. Bueno, como les decía y como traté de plasmar en el afiche, al fin y al cabo todos los seres humanos tenemos conjuntos de creencias e ideologías que no está del todo mal. Sin embargo, estamos manejando también dos ideas que son antagónicas en el afiche, que es lo que es la alienación y la autenticidad. Entonces, si por un lado tengo lo que es la autenticidad y por el otro lado tengo lo que es la alienación, si yo me estoy moviendo dentro de una
ideología, cualquiera que sea, en la medida que yo me sujete a esa ideología, yo puedo irme a la alienación, en la que me va a envolver y va a, por así decirlo, cambiar esa autenticidad en mí. O sea que ya voy a dejar de ser yo misma para ser una alienada de esta ideología, que ahí es donde vendría siendo, digamos, peligroso. Conforme yo sigo siendo un individuo auténtico, mi ideología en realidad no me hace ningún mal. Simplemente es una manera de interpretar algún aspecto de la vida, mi manera de representarlo y mi manera de vivirlo. Esto va también muy acompañado de lo que es el respeto hacia las ideas de las otras personas. Por lo general, una persona auténtica que se maneja de una manera sana en sus ideologías es una persona que respeta la cosmovisión de otros. En cambio, una persona que se ha sujetado de manera tan fuerte a una ideología que llega a convertirse en una persona alienada, por lo general es el tipo de persona que no va a permitir que los demás tengan sus propias ideas, y si es posible, someter a los demás a seguir su misma ideología, lo cual sucede mucho, pues a lo largo de la historia de la humanidad ha sucedido. El ejemplo que más se me viene a la mente es Hitler, que hizo que montones de personas siguieran su ideología. Me pareció muy interesante que este tema me recordó al mito de la caverna de Platón. Entonces decidí hacer una especie de análisis comparando estos conceptos con el mito de la caverna. Voy a poner la historia aquí en este video. Entonces lo primero que voy a hacer es poner la historia del mito de la caverna y luego voy a hacer mi análisis. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. ¿Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol? Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. En el mito de la caverna, considero que las sombras van a ser el dogma. El dogma es la idea que vende una ideología. Es como una especie de concepto que es irrefutable dentro de la cosmovisión de esta ideología. Entonces podemos ver cómo este dogma es la representación de la realidad,
según la persona que está manipulando este dogma. Además, podemos ver, por ejemplo, cómo se notan los conceptos de ideología, que al fin y al cabo vienen siendo un constructo social. Se nota cómo la realidad que ellos están viendo es totalmente subjetiva y manipulada. Además, hay una incapacidad de ver hacia afuera. Eso es algo que ocurre mucho en las ideologías. Cuando una persona está en una ideología, sobre todo de las del tipo de alienación, esta persona solamente ve lo que se le muestra, nunca ve hacia los lados, nunca ve hacia atrás, nunca mira fuera de la caverna. El otro concepto que se observa en el mito de la caverna es la sujeción. De hecho, de una manera bastante gráfica, porque las personas están allí sujetadas con cadenas, amarradas de por vida allí. También se nota el concepto de alienación, ya que los que están atrás de ellos están ejerciendo su poder sobre estas personas. Por último, se podría ejemplificar la autenticidad con el momento en que una persona llega a estar fuera de la caverna. Y allí pasa algo muy interesante. Al salir, la persona se siente confundida. De hecho, se siente cegada, no puede, le cuesta mucho ver la realidad que hay fuera de la caverna. Y eso me recuerda mucho el concepto de disonancia cognitiva, que de hecho se vive mucho en lo que son los ciclos de abuso. Cuando una persona ha vivido toda su vida sujeta a una persona o un grupo de personas violentas que le han violentado durante toda su vida. Vamos al ejemplo de un niño que ha sido agredido por sus padres y se le ha mostrado solamente una verdad. En el momento en que este niño crece y se da cuenta de que ha vivido toda su vida agredido y de que la realidad que se le ha mostrado sobre el amor y sobre la convivencia son totalmente distintas, se sufre una disonancia cognitiva enorme. Entonces me lo recordó mucho, ¿verdad? En el mito de la caverna. Me supongo que ha de pasar muy parecido cuando el poder que te oprime es político, por ejemplo. Debe ser muy parecido, porque en realidad vivir en una casa donde impera la violencia es algo así como vivir en una dictadura. Yo agregaría que además hay dos maneras en que una persona podría reaccionar una vez que sale de esta ideología, que sale de la caverna. Una es que va a querer rebelarse contra todo lo que conoció y probar completamente lo opuesto a lo que se le enseñó. La otra es que quizá quiera volver, y no volver como para jalar más gente, ¿verdad? Sino volver por miedo, porque muchas veces cuando hemos vivido en una situación como la que he estado planteando, no sabemos qué hacer con nuestra libertad una vez que estamos fuera. Entonces existen muchas personas que han vivido una situación así, como por ejemplo el ciclo de violencia intrafamiliar, y logran salir, pero luego regresan porque no saben qué hacer con esa libertad y tienen patrones de comportamiento
que les son imposibles de romper. Entonces vuelven de nuevo porque de cierta manera necesitan aquella estabilidad que al fin y al cabo no es nada estable, pero que es lo que ellos conocen como estabilidad, es lo que conocen como amor y es lo que conocen como familia. Bueno, para terminar, voy a hablar un poquito sobre el significado de la persona que una vez que está fuera de la caverna vuelve a regresar, pero no porque se siente alienado todavía, sino porque quiere convencer a los demás de que hay una realidad afuera. Platón hizo esta alegoría pensando en su maestro Sócrates, que fue envenenado con la cicuta, justamente porque se pensaba que él le enseñaba cosas a los jóvenes que eran pues malas para ellos. Entonces Platón lo que plantea es que muchas veces una persona que sale de una ideología y se rebela contra ella quiere compartirla con las personas que antes estaban con él para ayudarlos a abrir los ojos y salir también de la caverna. Pero hay muchas personas alienadas que simple y sencillamente no van a aceptar este cambio, y entonces una de sus reacciones puede ser querer eliminar a esa persona que ahora está pensando diferente de nosotros. A veces ese eliminar es metafórico y a veces es real, lo cual es bastante lamentable y lo cual ha llevado a muchos seres humanos a lo largo de la historia a cometer injusticias, genocidios y demás. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.